Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Demar, para que no comulguemos con ruedas de molino, valdrá la pena mirar cuál fue la caída del precio del petróleo en el semestre en el que cayeron las utilidades de Ecopetrol en 61%, porque una caída de ese tamaño no está justificada por una caída parecida en el precio del petróleo. El precio del petróleo ha tenido altas y bajas y ha bajado en alguna proporción, pero no de esta manera descomunal. Lo miraremos, ¿no es cierto? Revisaremos, doctor Fernando, cómo fue ese comportamiento. Que recuerde usted, ante la salida del anterior presidente de Ecopetrol, ya las cosas no pintaban bien por la llegada pues, de una persona tan cercana al presidente Gustavo Petro, porque había ocurrido incluso algo muy parecido a lo que había pasado con el manejo de la Federación Colombiana de Cafeteros, ¿no? Se afectaba la institucionalidad sacando a personas que habían hecho un gran trabajo y lo que le cobraron, por supuesto, al expresidente de Ecopetrol había sido su muy buena presentación en Davos, en Suiza, hablando de cambio climático y hablando de energías renovables, que lo hizo 1000 veces mejor que la misma ministra Irene Vélez y se robó el espacio que le correspondía a la ministra porque, entre otras cosas, pues la ministra no podía comunicarse en un buen inglés, no lo hizo, por lo menos he visto que ella habla inglés, pero pues digamos no al nivel que lo hacía el expresidente, pero además la claridad con la que manejan los temas de transición energética, que no empezaron con el gobierno Petro, doctor Fernando. Transición energética que se está trabajando desde el gobierno del presidente Iván Duque. Así el Gustavo Petro y su gobierno lo quieran desconocer, lo que han inaugurado, lo que han hablado de transición energética corresponde al presidente Iván Duque, no al gobierno de Gustavo Petro. Bueno, eso tiene poca importancia. Lo que tiene mucha de mar, pues quién hizo lo uno, quién hizo lo otro, no tiene importancia. Lo que tiene importancia es en qué manos está el manejo de Ecopetrol. Este señor Ricardo Roa, ¿qué antecedentes tiene como gerente de grandes empresas? ¿Se sabe? Recuerde que él había estado, si mal no recuerdo, estuvo en la ETV seguramente. Ya le confirmo, pero claro, él tiene alguna experiencia manejando grandes empresas, sobre todo en la época en que Gustavo Petro fue alcalde de Bogotá. Bueno, y habrá que preguntar cómo le fue a esas grandes empresas si eso justifica el nombramiento del señor como presidente de Ecopetrol. No, en el gobierno Petro no hay que haber sido experto en absolutamente nada de lo que usted va a trabajar. Si fuera por eso, Irene Vélez pues no hubiera sido ministra de Energía, siendo que era una persona que había estudiado filosofía. O Álvaro Leiva no hubiera llegado a ser canciller de la República. O Iván Velázquez no sería ministro de la Defensa. No, creo que por ahí no es difícil pensar que realmente por sus ejecutorias entonces los han nombrado. No, esto es mucho más por la cercanía y la confianza que existe entre el presidente y la gente que ha puesto a trabajar. Bueno, cambiando... Ricardo Roa, permítame, le doy los datos, sí, doctor Fernando, porque usted me pedía. Ricardo Roa fue la presidencia del Grupo de Energía de Bogotá, y veo también de la transportadora de gas internacional TGI y la gerencia general de la empresa de energía de Honduras. Es lo que aparece en la hoja de vida. ¿Gerencia de empresa de energía de Honduras? De Honduras, sí, señor. Virgen Santa. Estamos hablando de grandes empresas, ¿no? Salió agarrado del pelo con Honduras. Incluso había anunciado que demandaría internacionalmente a Honduras por $805 millones. Regresó a Colombia y Gustavo Petro lo puso pues primero como gerente de campaña y luego como presidente de Ecopetrol. Muy bien. Y las utilidades de Ecopetrol caen 61%. Que lo explique mejor que diciendo es que cayeron los precios del petróleo. Los precios del petróleo no cayeron en esa proporción y mañana se los contaremos de mar. Ese trabajo lo tenemos que hacer bien hecho. ¿Cuál ha sido el comportamiento de los precios del petróleo? Que han estado bastante equilibrados.
Últimamente sabemos que Arabia Saudita ha resuelto limitar la producción para elevar más el precio del petróleo, lo que ha conseguido. Los precios del petróleo están al alza, y mire pues el problema con los taxistas y el problema con la gasolina y lo que se quiera. Pero el precio del petróleo no ha caído dramáticamente, porque hubiera caído también el precio de la gasolina en Colombia, ¿no? ¿Cierto? Claro, pero además, doctor Fernando, con el tema de los precios del combustible, recuerde usted que lo que ha dicho el ministro de Hacienda es que la idea es que lleguen a un techo de 16.000 pesos. Hoy estamos hablando de 13.500 pesos el galón de gasolina, pero en lugares, por ejemplo, como el departamento del Meta, algunos municipios, Guaviare, Guainía, Vichada, estamos viendo precios que ya están por encima de los 16.000 pesos. O sea que cuando llega a los 16.000, lugares como Guaviare, por ejemplo, va a tener galón de gasolina 20.000 perfectamente. 20.000 el galón de gasolina. De la política pues, del presidente Gustavo Petro, que ahora ve con retrovisor y dice esto es culpa de Iván Duque. Pero permítame no irnos del tema del presidente de Ecopetrol, de Ricardo Roa. Claro, estoy dando el precio de referencia para Bogotá. Alguien me dice que son 14.000. Sí, tiene razón. Precio de referencia para Bogotá, para el país, el alza de gasolina es de 13.500. Por supuesto que recuerden que hay una libertad de movimiento de precios entre gasolineras, lo que hace que en una sea más caro que en otro y en algunas ciudades, por supuesto, mucho más caro. En las zonas de frontera es mucho más barato porque todavía existe subsidio. Ahora, respecto del tema de Ricardo Roa, doctor Fernando, ¿por qué lo traemos además al comentario? Ricardo Roa fue el gerente de campaña del presidente Gustavo Petro en medio del escándalo que armó Nicolás Petro por la financiación irregular a la campaña. Gustavo Petro le pidió a su presidente de Ecopetrol que se regresara a Estados Unidos, donde estaba adelantando juntas directivas con 3 empresas de Ecopetrol que están en ese país, y regresó a Colombia y le preguntaron en una emisora colega, en Blue Radio, por el papel de Nicolás Petro en la campaña. Sorprendente, vea usted lo que dijo el presidente de Ecopetrol, entonces gerente de campaña. Nicolás Petro no fue parte de la campaña. Pues él no fue oficialmente dentro de la campaña, ni políticamente, ni logísticamente, ni económicamente, no fue vinculado a la campaña. Sí, pero doctor Roa, a ver, aquí me pierdo un poquito. Nicolás Petro, para efectos suyos, digamos, para efectos, usted fue el gerente de la campaña, tal vez el hombre más que manejaba la logística. ¿Nicolás Petro no organizó eventos de la campaña en el Caribe? No, al menos bajo la dirección de la campaña, de la campaña central. Bueno. Entonces no fue hombre clave, pero esto fue lo que dijo Nicolás Petro cuando le preguntaron cuál fue su tarea en la campaña. Hace un año, más de un año, yo organicé la campaña presidencial en el Caribe, sobre todo en Barranquilla y en el Atlántico, haciendo los recorridos por los municipios, haciendo los casa a casa, hablando con la gente, entregándole las propuestas de mi padre, yendo a las emisoras, organizando las manifestaciones, las grandes manifestaciones que hubo en toda la región Caribe en esa campaña. Bueno, eso es así. Y el otro que reclama también premios adicionales de reconocimiento es Armando Benedetti, que a propósito le quiero preguntar, vi una fotografía de Benedetti muy orondo, muy tieso y muy majo en Londres, acompañado por una chica muy bonita, pero eso me importa un bledo. Lo que me importa es preguntarle a usted si Armando Benedetti regresó al país. No que se sepa. No. Se supone que ayer tenía que estar en el país. Estaba citado por la fiscalía. Sí, claro. Y entonces no concurrió y no se sabe. No, y creo que le importa poco, la verdad. O sea, creo que Benedetti puede hacer y decir lo que le venga en gana y no va a pasar absolutamente nada. Y este tiene las llaves. Porque Armando Benedetti, pues hombre, tiene que explicar lo de los 15.000 millones de pesos que los dio una sola persona, doctor Fernando. Los 15.000 millones de pesos no fueron la suma de varios dineros, no. Bueno.
La cosa pues está de ese tamaño, como está de un tamaño muy preocupante la inseguridad en Colombia. Todo el mundo se queja de inseguridad. Todo el mundo. La gente tiene miedo de montar en Transmilenio, la gente tiene miedo de salir a la calle, la gente tiene miedo de ir a reuniones por la noche, la gente tiene miedo, está insegura. ¿Cuál es el resultado en cifras del Ministerio de Defensa? ¿Cómo se han comportado delitos tan significativos como el delito de secuestro y la extorsión? Ayer el señor ministro de Defensa, de quien esperábamos hubiera cambio en lo que Gustavo Petro anunció iba a ser un remensor, que no ha ocurrido todavía. Recuerde usted que este es uno de los nombres que aparece en la lista de los que saldrían del gobierno Petro. Entregó el balance en materia de seguridad, diría más bien en materia de inseguridad. El ministro, con la cara lavada, dice lo siguiente, dice que hay un balance positivo, lo que debe aterrarle a uno, ¿no? Si él considera que lo que voy a leer es positivo, pues hombre, ¿qué será negativo para el señor? Datos preliminares de lo que ha entregado el señor ministro en las últimas horas respecto a la seguridad en Colombia. Y atérrense porque esto no va a mejorar. Reconoció que hay un incremento en el secuestro del 90%. 90%. Se ha duplicado. Sí, señor. Es una cifra miedosa. De la extorsión, un aumento del 23%. ¿Cómo le parece? Es una realidad. Todo el país está extorsionado, doctor Fernando, mientras el gobierno del cambio sigue hablando de paz. Y los hurtos a personas, esto para temas de ciudad, el 24%. Hay una cosa que me llama la atención y lo dijeron con gran algarabía y alboroto, que es que había una importante reducción en los homicidios, que la reducción es del 1,6%. Y otra que esta sí no me cabe en la cabeza, doctor Fernando. Según el ministro de la Defensa, tenemos una reducción del 70% en los ataques terroristas. Yo creo que esto es en otro país. Esto no puede ser Colombia. Él dice que la reducción comparado a cifras del mismo periodo del año pasado, estábamos hablando de 502 ataques terroristas contra 149 en lo que va del año 2023. Bueno, también depende de lo que se entienda por ataque terrorista, ¿no? Aquí hay terrorismo todos los días, a toda hora, y hay muertos, y hay inseguridad, y la Pues situación sí, es sabe esa. que sí. Pero ¿qué tal pues el secuestro y la extorsión? Subiendo 90%, duplicándose, y estamos muy seguros. Demar, ¿cómo están apareciendo los ministros ante el Congreso de la República? Entre otras cosas, pues ministros que no saben si están de ministros o están de tránsito, si los quitan, si los ponen, porque Petro anunció un gran remesón ministerial para el 7 de agosto y estamos ya al 9 y no pasa nada. Pero los ministros están cumpliendo con el Congreso. Pues no están cumpliendo y 2 ministros no asistieron ayer a 2 debates de control que les tenían preparados. Uno en comisión segunda al ministro Álvaro Leiva, quien debía comparecer y no asistió a dar explicaciones sobre la licitación para elaborar los pasaportes en Colombia. Recuerde usted que aquí ha habido un amplio debate frente a eso, denuncias por parte de los competidores de Thomas Gregg, quienes han dicho que los pliegos fueron tipo sastre para poder asegurar que Thomas Gregg se quedara con ese contrato de 600.000 millones de pesos. Todo estaba listo para el martes 8 de agosto, el debate de control político en la Comisión Segunda del Senado, el canciller Álvaro Leiva, que tenía que dar explicaciones sobre ese proceso de licitación. Sin embargo, pues no se presentó a la comisión, envió una carta donde se excusa por estar de viaje con el presidente Petro en el Brasil, lo que es cierto porque ya le contaré qué hace el presidente Petro en Brasil. Tengo 2 perlitas del presidente Petro en Brasil. Definitivamente el presidente no solamente vive en una dimensión que no es la nuestra, sino que él se desdice del mismo. Ya le voy a explicar por qué. Y la otra ministra que no apareció a debate en la Comisión Tercera fue la ministra del Trabajo, que se demoró, que no llegaba, que sí llegaba, y pues no hay derecho porque ya ella se había excusado de no asistir a la sesión y la Comisión Tercera no le aceptó que no apareciera al debate de control político.
porque además, doctor Fernando, el debate de control político que adelanta la Comisión Tercera de Senado es sobre a todos los ministros del gobierno por los problemas que ha habido con la ejecución del presupuesto general de la Nación para el 2023. Durante la sesión de trabajo, el doctor Efraín Cepeda, el presidente de la comisión, regañó a la ministra del Trabajo por excusarse de no asistir a la sesión y por haber puesto otros compromisos cuando era importante que asistiera, por supuesto, al debate. ¿Qué le pasa al gobierno con los congresistas? Usted ya sabe, no hay buen ambiente. Muy bien. Y entonces el doctor Gustavo Petro estuvo el 7 de agosto en el puente de Boyacá, pronunció discurso, declaró la independencia de Colombia y se fue. Sí, señor, porque en el Brasil lo esperaban y desde el Brasil ha hecho dos propuestas que, ¿cómo lo hace? O sea, ¿cómo se le ocurre? Bueno, a él se le ocurren muchas cosas. Y creo que ¿qué hay en el Brasil de mar? Hay que contarle a la gente. Hay una reunión de países amazónicos. Y es la cumbre por la Amazonía. Y Colombia es país amazónico. Claro, claro. Lo mismo que lo es el Ecuador, dice siempre que el descubrimiento del Amazonas se le debió a ecuatorianos y eso es motivo de orgullo para ellos. Perú es país amazónico, Brasil por supuesto es país amazónico y Venezuela dice que es país amazónico. ¿Y cuál es la reunión que hay? Pues en la cumbre, doctor Fernando, por la Amazonía, Unidos por Nuestros Bosques, el presidente Gustavo Petro estará durante 3 días. El 8 de agosto llegó al Brasil, estará por supuesto hasta el día 10 de agosto. Y en la agenda que tiene el presidente Petro el día de ayer, tuvo una reunión con jefes de Estado de los países signatarios de otra de esas organizaciones internacionales. No la he escuchado yo, la ODCA. No, sinceramente no he escuchado hablar de la ODCA. Luego tuvo una reunión con el presidente del Brasil, luego también otra reunión para hablar de la situación en la Amazonía. Hubo una cena también ayer que fue ofrecida por el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, pero ya Gustavo Petro dio 2 declaraciones fundamentales. Quiero ir con la primera y es la conformación de un ejército, escuche bien, de un ejército de distintos países, una especie de OTAN amazónica, es lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro. Escuchemos qué fue lo que dijo al respecto. Me parece que deberíamos crear un tribunal de justicia ambiental amazónica. Esta idea se la escuché a Correa en el Ecuador hace tiempos a escala global, pero podríamos volverlo particular. En el caso de la selva, nosotros, los estados que estamos aquí, podríamos generar un tribunal internacional amazónico ambiental para juzgar crímenes contra el Amazonas, reconociendo los derechos a la selva amazónica. Les propondría un tratado militar y judicial. Si el motor cada vez es más ilegal y representa un crimen contra la humanidad, ¿cómo defendemos la vida? Eso se defiende con razones, pero también con armas. Y entonces deberíamos crear una OTAN amazónica, un tratado de cooperación militar para hacer interdicción de lo que vaya contra la selva amazónica en todos nuestros países, respetando obviamente nuestras soberanías, pero coordinando la fuerza. Y en esa medida creo que hay una reunión de ministros de defensa que sería importante ver si pudiéramos llegar a este tipo de acuerdo militar. ¿Cómo la ve usted? Primero, un tribunal amazónico ambiental y segundo, un ejército multinacional con armas para proteger la Amazonía. Cantidad de boberías que acaba de decir al mismo tiempo, ¿no? Pero permítame decirle otra. ¿Por qué están destruyendo la selva amazónica en Colombia? Para sembrar coca. Pues. Y él está estimulando la siembra de coca y está estimulando el tráfico de cocaína. Entonces quiere
crear un ejército multinacional, hágame el favor, el ejército multinacional amazónico. ¿Para pelear con quién? ¿Cuál es el enemigo? ¿Ah? Pues contra los que hablan de la paz con él, ¿no? Porque sería, la OTAN tiene su ejército porque es la organización del Tratado del Atlántico Norte, ¿no? Que tiene su sentido dentro de la Guerra Fría. Y Colombia y Perú y Brasil, ¿contra quién van a combatir? Entonces le están dando carácter de nación a los que deforestan la selva amazónica y por ahí derecho a los sembradores de coca y a los traficantes de cocaína. ¿Será eso? No, pero además qué peligroso, o sea, no les fue suficiente con Escazú, no les Bueno, fue suficiente. Pero no fue lo único que dijo, también resolvió irse en contra de estos ricos capitalistas que destruyen el medio ambiente por el uso salvaje del capitalismo. Y lo dice este señor que no se baja del avión presidencial y que por lo menos en 24 ocasiones se ha montado en el avión para ir fuera de Colombia, siendo el presidente en la historia que más ha viajado en el avión presidencial y que nos ha acumulado costos en los viajes de cerca de 14.000 millones de pesos. Así es como critica a los que viajan en avión. Vea pues. Rico entre más CO2 se emita. Si mi modelo de carro es tal, no sé qué, si viajo en avión, si todos los días viajo en avión, etcétera, pues un hombre rico, un hombre del capital, un hombre exitoso, neoliberal, pero es el que más emite, es decir, es el de los mayores aportantes. La riqueza, trátese de un individuo, de una nación, de un bloque, está medida por el CO2. El CO2 es la base de la riqueza. Y entonces cuando hablamos de que esto nos va a extinguir y que tenemos que mirar esto de otra manera, pues ni más ni menos lo que nos está diciendo la vida en el planeta es que nos toca cambiar el sistema económico. Y bastante y a profundidad. Es otra medida de riqueza la que tocaría poner. me parece, pues la medida de riqueza es el CO2, la nueva teoría del economista aspirante a Premio Nobel de Economía. Válganos, el mundo de los servicios, que es el mundo que demanda menos gasto de CO2, la industria que se está desarrollando de otra manera, bueno, nada de eso, sino que es que montan en avión todos los días como monta él en avión todos los días y hay que atacarlo y hay que hacer un cambio en profundidad del sistema económico. Por favor. Es ridículo que bueno, y a propósito, en las encuestas, ¿qué dice de la favorabilidad de Gustavo Petro? Gustavo Petro se mantiene con una desfavorabilidad, doctor Fernando, que debería preocuparle, pero él paga su propia encuestadora y así tiene consuelo. Pero digamos de la que no paga él la encuesta, que es Opinómetro, que dice lo siguiente para el día de ayer esta encuesta. Respecto a si usted aprueba o desaprueba la manera como el presidente Petro maneja el país, el 59% lo desaprueba y el 32% lo aprueba. No opina, no responde, el 5%. Y por regiones. Es que tiene un 32% de respaldo. Sí, señor, pero por regiones es dramático el tema. Por regiones, en Bogotá, y esto es muy curioso, Bogotá ha sido de izquierdas y siempre le vota a Petro y a la izquierda. Pues, vea usted los gobiernos que ha tenido y a dónde tienen a Bogotá. Pero vea usted por regiones, en Bogotá el 61% lo desaprueba. En la región Caribe el 47% lo desaprueba. En la región central el 61% lo desaprueba. En la región oriental el 75%. Pero ¿cuánto lo aprueba? En Bogotá, ¿cuánto lo aprueba? Le doy ambos datos, por supuesto. 61% lo rechaza, el 37% lo aprueba en Bogotá. 37%, eso es lo que tiene en Bogotá, el 37%, y eso es lo que tiene en el país, y con eso cree que se puede manejar un país. No tiene opinión pública, no la tiene. Pues entonces, acaba de decirle al diario La República que si volviera a haber elecciones, lo elegirían presidente. Seguramente, quién sabe presidente de dónde. Bueno, y en elecciones en Bogotá tenemos un dato muy sorprendente,
y es que el candidato Galán está a la cabeza de las encuestas. Sí, señor, se movió el mapa de preferencia electoral en Bogotá, y en Bogotá quedó de la siguiente manera. Galán tiene el 20,8% de favorabilidad en las elecciones, para las elecciones, Gustavo Bolívar el 17,4% y Oviedo el 16,9%. Recordemos que Oviedo ocupaba el primer lugar, ahora está ocupando el tercer lugar. Gustavo Bolívar sí se ha mantenido ahí entre el primero y el segundo lugar. Y también recuerde usted que debido al nuevo estatuto, Bogotá, como ocurre en Colombia, tendría segunda vuelta en las elecciones. ¿Solamente Bogotá? Solamente Bogotá. Muy bien. Bueno, ya veremos pues qué pasa con esta ciudad, ya veremos qué pasa con esta Colombia, que tiene una pequeña reducción